En su libro El precio de la desigualdad, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz plantea que el 90% de las personas que nacen pobres morirán pobres y el 90% de las personas que nacen ricas terminarán muriendo con mucha. Es probable, cierto, que me llamen comunista, rojo, zurdo, socialista, en este caso por este simple comentario. Pero este es un estudio que realizó el MIT en 74 países a la fecha y donde finalmente, más allá de todo el análisis que uno pueda tener desde la interpretación política, ¿cierto? Lo que nos da a entender es que el mérito, ¿cierto? Y el trabajo y el esfuerzo que hoy día tanto se habla, ¿cierto? Está súper infravalorado. Igual te vamos a dejar el enlace para que puedas acceder al estudio a través de nuestra página en ruspos.cl. Lo único que te puedo decir yo también es que la meritocracia es un mito, ¿cierto? Que la he palpado, la he vivido y he intentado también esforzarme, y esto no tiene que ver nada tampoco con una postura un poco depresiva sobre el fracaso. Fracasar también, ¿cierto? Es bueno, está bien fracasar, pero en base a otro dato que está en ese mismo estudio, es que la conclusión es que es mejor, de alguna forma, tener amigos ricos que ir a la universidad. Así que acá se me sale todo el analista técnico de LinkedIn, experto en marca personal, para decirte que tienes que mejorar tus redes de contacto. Yo lo único que... Ja, ja, ja. En un Chile, cierto, que hoy día está preocupado de muchas cosas y por otro lado, cierto, está rumbo a este nuevo mandamiento, a esta nueva constitución, cierto, donde nuestros consejeros y especialistas han trabajado larga y tendidamente para perpetuar lo que ya existe. Yo te digo que probablemente los únicos que están de acuerdo con el texto, y como salió hace 3 días atrás, es el presidente de la CPC, porque para ellos sí que es importante perpetuar esta, de alguna forma, cadena de trabajo laborioso donde nosotros somos ovejas. Más encima, es triste también poder ver a esta sociedad cansada, dormida, agotada, ¿cierto? Y algo aburrida del discurso. Sin más preámbulo, ¿cierto? Y con menos texto que la nueva constitución que se viene, yo te digo que vale la pena tanta gravedad para encontrar un trabajo o donde no hay nada por qué trabajar. Bienvenidos a este resumen de noticias llamado Ruspos AM y vamos con la primera noticia. La primera noticia tiene que ver con la alza de las tasas hipotecarias, un tema que probablemente lo vamos a estar revisando también con nuestro periodista Jorge Barros en un rato más en la calle, pero lamentablemente, ¿cierto? Hay una nueva alza. Y la verdad es que fuera del contexto que uno puede decir, puedo no postular un crédito o cada día se me hace más difícil postular crédito, el tema tiene que ver con un análisis un poquito más profundo o tal vez hacer una segunda lectura, que tiene que ver específicamente con la generación que está hoy día probablemente llevándose la carga laboral completa, que son esos profesionales que están entre los 33 y los 42 en este caso, que están buscando la independencia, están buscando el sueño de la casa propia, pero cada día se hace más inalcanzable. ¿Y por qué se hace más inalcanzable? Primero, por la alza de tasas y lo difícil hoy día que es acceder a un crédito hipotecario. Lo segundo, porque las rentas probablemente no nos dan para poder, ¿cierto?, acceder a esos créditos. Y lo tercero es que está ocurriendo, ¿cierto?, un fenómeno en base a esto mismo en que es mejor que compremos casas en conjunto. Con Guaranchito, con Guasoni, ¿cierto? Juntémonos, cabros, y dado que no podemos tener una casa propia, compremos entre 4 un departamento porque no tenemos alternativa para poder salir de la casa de nuestros papás. El mundo está increíblemente jodido, por decirlo así, pero tenemos que ser realistas también y decirte que esto está ocurriendo. Hay una alza en la UF, en este caso, y ¿qué es lo que ocurre desde el otro lado, ¿cierto? Es que esta es una percepción muy personal, específicamente con esta generación en particular. Creo que estamos más pendientes que nunca, que el mundo está completamente jodido. Y eso, hay 2 datos también que tengo en la cabeza en base a otros estudios que he estado revisando y leyendo,
El primero es que en la pandemia, más que muertos también, producto de la pandemia, tuvimos una tasa de suicidios bien elevada. Tres, y específicamente en el segmento profesional. ¿Por qué? Porque que las cosas no están funcionando. Y lo otro, haciendo un poco el cruce, es que esta generación, como Nicolás, Guasón y Guarquito y servidor, están más probablemente propensos a consumir marihuana, hongos, ácidos, que alcohol o cigarrillos. ¿Por qué nos da a decir eso? Es que de alguna forma necesitamos evadir probablemente ese bloque o momento depresivo que tanto nos pega. Triste, pero cierto. Otra noticia que fue muy pero muy buena durante este fin de semana y que yo creo que estuvimos todos probablemente los que seguimos la contingencia, que nos dicen los medios, es el masazo en Argentina. Así se tituló, ¿cierto? Masazo en Argentina, luego de que el león, ¿cierto? Javier Milei, que venía con todo, ¿cierto? Y el carajo, ¿cierto? Y que vamos a sacar a toda esa, ¿cómo se le decía? Esa casta política, ¿cierto? Llegó a un 30%. A mí lo que me parece interesante dentro de todo el volumen noticioso, ¿cierto? De esto es que me quedo con lo que dice la nata. Si Massa sacó un 36%, no es un mal candidato. Entonces es probablemente lo mejor a lo que Argentina hoy día puede optar. Con 25 millones de votantes, en este caso, vamos a una segunda vuelta en Argentina. Y lo más importante, tal vez, de destacar, y es que lo conversábamos también con el equipo mientras hacíamos esta pauta, tiene que ver probablemente con los desafíos que tiene Argentina de aquí en adelante. Tiene una crisis económica gigante, ya sabemos que tiene una inflación brutal, no por eso, ¿cierto?, los chilenos somos tan vivos que vamos a llenar el carrito de supermercado a Mendoza, por un lado, y desde ese lado, ¿cierto?, en Argentina, si es que tú no lo sabías, hay un 43% de la población por bajo de la línea. Entonces son hartos los temas probablemente que se deciden en el país vecino y esperemos, ¿cierto?, que lo logren. Más allá de las preferencias políticas, si es Massa, si es Milei, ¿cierto? Y en lo personal yo creo que no tenemos que irnos a los radicalismos, tal vez, sobre todo, sobre esa euforia que tiene Milei en particular, pero esperemos que todo se resuelva y que de alguna vez por todas puedan tomar un rumbo y salir del hoyo, ¿no? Interesante, ¿no? Esta es una noticia que se me quedó la semana pasada en el tintero y que no la alcancé a mencionar, pero que tiene mucha relación, esta noticia y la siguiente después que voy a contar, que tiene que ver específicamente con el medio ambiente y el cómo respetamos probablemente el medio ambiente. Durante el año 2019 y el 2021, la industria salmonera tuvo una sobreproducción de 221 toneladas de sobreproducción. Pero hubo 22.000 toneladas, ¿cierto?, de pescado muerto en particular. ¿Qué tiene que ver todo esto probablemente con las noticias en general? Tiene que ver con que también tenemos que empezar a cuidar, voy a poner como este caso, pero tenemos que empezar a cuidar probablemente los espacios. El salmón, valga probablemente el análisis, tiene la cagada en el... ¿Por qué? Porque el océano se está quedando sin oxígeno. No hay regulaciones competentes en torno al tema y probablemente son muy pocas las industrias que dentro del contexto del salmón que probablemente cumplen con todas las regulaciones y tratan de no abarcar tanto. Hay un impacto en las comunidades, ¿cierto? Y nos deja entrever nuevamente lo flaca y débil que es nuestra política ambiental. Teniendo todos los recursos, teniendo todos los espacios y teniendo toda la política del mundo, ¿cierto? Somos incapaces de proteger lo más bonito y más que es este Chile querido. En base a esto mismo, ¿cierto? Y tomando el contexto del salmón, hay una columna que me encantó mucho de la guapísima seca Carolina Urrejola que habla un poco del greenwashing. La responsabilidad que tienen las marcas también en este mismo contexto. Así como se hablaba de la sostenibilidad, la sustentabilidad probablemente, y del rol corporativo, ¿cierto?, que tienen las empresas con los ecosistemas que impactan, Carolina Urrejola es mucho más probablemente quirúrgica en el análisis, en este caso, y dicen que lo que estamos viendo hoy día específicamente es un greenwashing o un lavado de imagen que está muy centrado en los discursos, en los propósitos, pero con un muy poco hacer. ¿Dónde lo vemos eso? Ya lo mencionamos al inicio, ¿cierto? En, uno, la industria del salmón en el sur de Chile.
en un lugar, ¿cierto?, de nuestro querido Concepción y una industria que tanto amamos, ¿cierto?, y que se está preparando para el caos que se le viene en el verano, que es la industria forestal, que tiene probablemente depredado y cortado todos los bosques, probablemente basta solamente sobrevolar la octava región para ver los pedazos de tierra que van quedando en este caso, y que, ¿cierto?, también a través de sus alianzas, convenios y demás, ¿es cierto?, también nos propone que están siendo sustentables y preocupados del medio ambiente. Y la tercera, las inmobiliarias, donde Carolina Rejola también en su columna dice, oye, hablan de irte a vivir y ser, y de alguna forma estar alineado en un espacio sustentable, pero lo que están haciendo las inmobiliarias es dividir parcelas de 5.000 metros cuadrados para que sean habitadas. ¿Qué impacto tiene eso probablemente en lugares tan ¿cierto? La basura es un error de diseño, ya lo sabemos. El cuidado del agua es otro tema. Entonces, es mover gente y mover contaminación de un lado para otro. Muy pero personal. ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con la basura? ¿Y qué pasa con el entorno cuando se activan todo este tipo de cosas? Son cosas que de alguna forma seguimos visualizando, se siguen repitiendo y lamentablemente no están cambiando. Por último, algo también que tenemos que tener en consideración, y para eso estamos preparando una entrevista para poder pegarles un poquito más de información, tiene que ver con la ley de protección de datos personales. Ustedes también probablemente como ciudadanos reciben llamadas de compañías de teléfono, banco, crédito, de cobro, en este caso, de una manera despiadada. Son bombardeados por todos los canales probablemente donde ustedes a lo mejor dejaron un... No tenemos hoy día probablemente, el CERNAC ni siquiera tiene, ¿cierto?, las herramientas para poder proteger a los ciudadanos. Esta ley lleva más o menos, si no me equivoco, entre 15 y 18, tal vez, Nicolai from Bruce, corregir, pero son a lo mejor de 15 o 18 años que llega como en trámite del Congreso, la ley de protección de datos personales, más o menos andamos por ahí. Y todavía, ¿cierto?, no están las herramientas que nos resguarden. ¿Qué es lo que hay que importante prestar atención y qué es lo que busca probablemente esta ley, que son puntos que a mí me parecen relevantes? Lo primero es la creación de una agencia que pueda informar a la ciudadanía y que le diga dónde están siendo usados sus datos personales. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, ¿cierto?, para qué se utilizan. Las empresas rentabilizan sobre esto. Y lo segundo, también, no solamente tiene que ver con el uso, sino los lugares y los espacios donde, ¿cierto?, las grandes corporaciones adquieren los datos de las personas. El mundo también, ¿cierto? Y dentro de los cambios a nivel global, el próximo año, si es que no me equivoco, van a desaparecer las cookies. Entonces las empresas también van a tener un desafío bien interesante en torno a todo lo que tiene que ver con la adquisición de los datos a través de Internet. Dicho esto, con estas 5 noticias, en este caso, vamos a darle un pase a nuestro guapísimo periodista Jorge Barros, que ya está en la calle, para poder conversar con la gente en torno a el alza de las tasas, ¿cierto?, de los créditos hipotecarios. Partiendo tal vez, Jorge, bajo esta linda premisa de que parece que vamos a tener que comprar la casa propia en conjunto entre todos, porque si no, nos va a ser imposible salir de la casa de nuestros papás. ¿Cómo estás, Jorge? Aló, Maulen, ¿cómo estáis? Oye, Aquí buenos estoy. días primero que todo. Espero que se Buenos días. encuentren bien. Y espero que la gente que nos está viendo hasta ahora corra con la suerte de que por lo menos ya tenga su casa propia. Porque es verdad, así se anunció, cada vez es mucho más complejo poder acceder a créditos hipotecarios porque las tasas están en alza y lo que vamos a estar consultándole a la gente a esta hora de la mañana es, primero, ¿tiene casa propia? Segundo, ¿ha pensado en optar por un crédito hipotecario si es que no la tiene? Así que vamos a tomarle un poco del pulso a la ciudad a esta hora de la mañana. Camarita amiga, usted me puede acompañar. No sé, podemos consultarle acá a alguna de las personas que en este momento están incluso laborando. Hola, muy buenos días, amigo. ¿Cómo está? Estamos saliendo para ruspos.cl, estamos en vivo y en directo. ¿Tiene casa propia o aún no la tiene? Eso es lo que estamos consultando porque las alzas, las tasas de interés de los hipotecarios cada vez están más altas, de hecho. Han subido a nivel histórico. No tengo casa propia yo. Arriendo yo. Arriendo. Sí, arriendo acá en Pedro Valdivia, estoy arrendando yo. ¿Ya estaba arrendando toda su vida? Prácticamente sí, toda la vida, sí. Donde he andado arrendando. ¿Qué tiene? ¿Algún plan como de acceder a algún crédito hipotecario? ¿Se hace complicado? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha intentado en algún momento? Mire, te podría hacer a lo mejor
puede que haya alguna oportunidad, pero nunca he tratado de hacerlo, porque no me gusta estar metido exactamente, porque si uno no va a tener como para cumplir después, son cosas que a lo mejor se van a perder y mejor sigo así, porque si no tengo la seguridad, ¿no? Cuénteme, podríamos hacer Y como... por mi edad, no sé, porque puede que siempre marginan un poco la edad de la persona, porque dicen, no, que está muy viejo para el crédito, que para el... Si nos pudiéramos remontar hacia su infancia o su adolescencia, ¿cómo era la sensación que le da respecto a los adultos y los que de alguna forma podían tener acceso a casas? ¿Habían dueños de sus propias casas? ¿Eran gente que arrendaba? ¿Cómo era su entorno en esa época? Bueno, en esa época, bueno, yo vengo de campo, me crié en campo y siempre estuvimos en casas de campo nomás, porque siempre llevaban, mis papás trabajaban y ahí le daban para vivir, pues le daban casa, vivían años, 20, 30 años ahí. Ellos a veces se acababan ahí y nosotros los hijos quedamos dando vueltas porque nunca ellos tampoco trataron de hacer algo. Y cuando nosotros ya empezamos a valernos por nosotros mismos, la verdad es que ya estaba difícil esto. Yo me acuerdo cuando niños, chicos, sí, había muchas facilidades porque habían familias que sacaban hasta 3 casas. Pues. Y yo se lo digo porque yo también ayudé incluso a unos amiguitos que eran vecinos a cuidar los sitios para que no se los quitaran otros. Pues. Y esas familias hasta 3 casas tocaban, entonces hoy día eso no existe para nada. Pues, no. Oiga, amigo, estamos hablando, ¿qué año más o menos? ¿Años 60? Yo tengo 66 años y en ese tiempo he tenido que haber tenido yo unos 10 años, más o menos, sí, por ahí. Y ahí es cuando existía eso, que la gente, y mucha gente, no sé por si todavía tendrán sus casas, los hijos habrán quedado, porque ya los papás no deben de estar, si eran mucho mayores que uno. Entonces. Oiga, amigo, muchas gracias por sus Ok, comentarios, sí, son valiosos. Espero que tenga buen día. Igualmente, pues, Eso, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando la opinión de este caballero, obviamente, de que en un pasado en nuestro país era bastante diferente en realidad. Uno podía acceder a tus casas porque de alguna forma uno iba heredando sitios, iba heredando tierras en las que podíamos obviamente construir. Obviamente esa situación ha ido cambiando, vamos a tratar de tener una experiencia un poco más reciente, vamos a ver si es que podemos... Hola, buenos días. Estamos conversando acá para ruspos.cl, estamos hablando de los créditos hipotecarios, las alzas y lo difícil que cada vez se hace poder acceder a una casa propia. Me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Casa propia? ¿Están Casa endeudados propia. con un crédito hipotecario? No estuvimos endeudados, pero gracias a Dios no. Ya ¿Lo no, logró? ya. Pero el crédito que molesta actualmente es el de los estudiantes. Más que a veces eso cuesta más, porque uno pide un crédito por un millón y paga 20. Claro. Porque Entonces uno tiene que decidir si es que tomo la casa propia o me endeudo para que estudien los hijos. Más o menos. Pero sale más caro los hijos que la casa parece ahora. Claro. En especial porque los hijos se están quedando hasta más de los 30 años en la casa. Exactamente, sí. Y otros que se arrepienten de una carrera y quieren elegir otro después, Claro. sí que igual queda un endeudado. Buenos días, ¿es tu hija? Mi hija. Sí. Me imagino que la situación para ti, distinta a la de tu madre, ¿cómo estás haciendo las proyecciones? ¿Arrendar, comprar? ¿Has barajado tomar un crédito hipotecario en algún momento? Lo he pensado, pero como está de caro, ya no. Es difícil verlo como una opción. Está demasiado caro y es casi imposible ya. Te piden demasiadas cosas, o sea, tener un sueldo que sea 3 veces lo que tú, o sea, deberías pagar. Pero no, está imposible, yo creo, de comprar una casa, algo así. ¿Cuáles son las opciones entonces que estás barajando si es que eventualmente te vas a vivir de forma independiente? Estuve viviendo y arrendando, pero los arriendos igual están súper caros, entonces tuve que volver, de hecho, hace poco donde mi mamá porque no está muy difícil. Bueno, y me imagino que ahí los papás obviamente tienen que asumir la responsabilidad de seguir resguardando a los hijos, que es algo que me imagino que también se está dando bastante en estas épocas del año. No, uno como mamá nunca termina de preocuparse de los hijos, aunque los hijos tengan 100 años, uno está igual pendiente de ellos en cualquier momento, de cualquier cosa. Sí. No solamente
por la vivienda, sino que en todo sentido Claro. uno preocupa de ellos. Oye, muchísimas gracias por sus comentarios. Esto es para ruspos.cl, pueden echarle un vistazo ahí en la web más adelante. Maulén, te estoy escuchando, estoy atento si es que tienes alguna otra duda o consulta para poder acercarme tal vez a otra persona a esta hora O de la mañana. sea, creo, Jorge, que dejaste súper en claro y graficaste la realidad, weón, concreta del estado del arte actual, por decirlo así, de lo difícil que es la casa propia. Eh, Sí, yo lo tengo súper claro, tal vez, Jorge, lo que deberíamos hacer, y en base a esta a las últimas personas que entrevistaste, pero es interesante tal vez hacer este cruce también entre eh, si es que la educación hoy día es una forma, weón, para salir, ¿cierto? Realmente claro, de la pobreza o salir, ¿cierto? A crecer. Deberíamos tal vez tener un capítulo especial, ¿cierto? Donde solamente hablemos de claro, la educación y así como hablábamos al principio de la meritocracia, es realmente la educación el camino, dado que, ¿cierto? Lo vemos como parte de los discursos políticos donde ay, hay que educar a la gente, pero tal vez hay otros problemas, tal claro. vez de fondo que no ayudan a que las cosas avancen. No sé qué piensas tú, querido. Sí, oye, y en especial que uno considera la educación como una especie de apalancamiento justamente para el futuro, para ver si es que uno puede a través de esos recursos intelectuales puede generar recursos económicos y resulta que hoy día la disyuntiva cae en que finalmente uno se termina endeudando para poder terminar una carrera o tomar alguna carrera profesional que más adelante incluso por los altos índices de cesantía tal vez incluso no está cumpliendo con el primer propósito. O sea, estudiar para poder trabajar y generar y poder de alguna forma tener alguna estabilidad. Es una dicotomía, es una disyuntiva bastante extraña, una paradoja que está sucediendo en este momento. No sé si te parece que me acerque a un último Dale, entrevistado, dale. pudiera ser interesado. O sea, mira, yo lo que voy a hacer ahora, me voy a acercar a un amigo de comercio acá en la Perfecto. calle Aníbal Pinto. Yo no sé si es que vaya a querer tomar la, la, la entrevista, pero en el fondo es un migrante el amigo, está acá de visita en nuestro país, pero igual me gustaría saber cómo lo hacen ellos, Obvio. cómo de alguna forma. Hola amigo, buenos días. Voy a hacerte una preguntita a esta hora de la mañana, estamos en vivo, estamos hablando, bueno, de los altos índices y las tasas de hipotecarios que están cada vez más altos, en especial en nuestro país. Hace poco, Maulén, que está en el estudio, estaba comentando eso y queremos saber, la gente que está viviendo acá en nuestro país, cómo lo está haciendo. Me importa mucho tu opinión respecto. ¿Estás arrendando en este momento? Se está ¿Has podido acceder a compartiendo. algún beneficio estatal? ¿Estás compartiendo con otras personas? Pues sí, ando arrendando, pero ha sido medio complicado. El sueldo con el sueldo de aquí de Chile, con el de Ecuador ha sido casi lo mismo. No ha habido nada de ganancia y igual sobre el trabajo está un poco complicado. No podemos trabajar fácilmente. ¿Tú en algún momento tomaste el plan de probar suerte en otro país, en este caso Claro. Chile, y las cosas son bastante Sí, similares? anteriormente, hace 3 años, 4 años, era bueno. El cambio de la moneda igual era bueno, de 80.000 pesos equivalía como $100. Pero ahorita están casi lo mismo, están igual. Sí, ha sido un poco complicado igual. Y cuéntame, cuando tú vivías en Ecuador, ¿arrendabas también? ¿Estabas comprando? ¿Vivías en un campo? ¿Cómo? No, ahí tengo la casita propia. Ya. No ahí el trabajo era un poco, por el cambio de presidente, era un poco mal pues el trabajo. No se conseguía fácilmente. Claro. Ahora igual están peores y igual los ecuatorianos vienen más para acá, todos los extranjeros vienen más para acá. Aquí prácticamente estamos arrendando nomás las piezas, en centro están la pieza 180, 200, solo la pieza, compartidos. Y la casa sí hay, pero fuera de Conce sí hay unos 100, 150, casa completa. Eso sería. Oye, muchas gracias por tu opinión. Esto es para ruspos.cl, estamos tomando el pulso a la calle, obviamente con la opinión de la gente. Así que esperamos de que ojalá sea próspero lo que suceda de aquí a fin de año para ti y tu familia. Así que muchas gracias por tu opinión. Gracias. Bueno, Maulén, ahí estamos, variopintas impresiones de distinta gente. Tomamos una impresión adulta con años, una impresión intermedia y un amigo
extranjero que obviamente está tratando acá de dar la lucha en nuestro país. Gracias, Jorge, por ese análisis y por ese pulso. Así que, bueno, conversamos acá en el Encantado. estudio en un rato más. Abracitos. Ese es el pulso ciudadano, ¿cierto? Eso es lo que está pasando un poco en la calle. La verdad es que no se aleja un poco también de lo que hemos estado conversando. Y lo que sí es interesante, y para dar cierre a este monólogo, tiene que ver con probablemente los futuros escenarios. El escenario de la meritocracia, como lo mencionamos al inicio, al ver si realmente es la educación la forma o uno de los instrumentos, ¿cierto?, que tiene el sistema para decir que podemos llegar a concretar nuestros sueños, tal vez pensar en la infraestructura, ¿cierto? Y otros elementos que están fuera tal vez como de este análisis, y lo que nos abre una puerta también a nosotros como para pensar a lo mejor en un desarrollo de un capítulo especial que hable solamente y analice el tema de la educación y la meritocracia. Con estas lindas y bellas palabras me despido, ¿cierto? Este fue el análisis de estas 5 noticias que sentimos que están ahí en la onda y en el loop. Que a los hermanos argentinos les salga todo bien con sus elecciones y que ojalá, ¿cierto? Y lo digo, nos salga. Nos vemos. Muy bien.